Reflejos de vida. Hola, soy Mardian y esto es Reflejos de Vida. Frases como doblegar el orgullo, rebajarse voluntariamente o despojarse hacen parte de situaciones que quizá nunca quisiéramos vivir. Sin embargo, todas estas están contenidas en una palabra que Jesús nos dejó muy en claro, y es la humildad, que pertenece a nuestro tema de hoy. Bienvenidos. ¿Se considera una persona humilde? Sí, señor. ¿Por qué? Muy humilde. Porque, ¿qué le digo? Yo ayudo mucho a las personas sin esperar nada a cambio. ¿Usted se considera una persona humilde? Sí, pues he ayudado a los demás, he estado colaborándole, circunstancias, si toca uno darle a alguien, lo hace uno con cariño, lo hace uno con humildad. ¿Se considera usted una persona humilde? Sí, pues, ¿por qué? Porque nunca he de pronto mirado a otra persona o creerme mejor que los demás, porque nunca debemos creernos mejor que los demás. Sí debemos tener autoestima y querer ser mejores cada día para nosotros mismos, pero no creernos más que los demás nunca, jamás. ¿Se considera usted una persona humilde? Trato al máximo. La humildad aparte de humillarme ante mi Dios. ¿Considera que es difícil ser humilde? Sí, claro, porque de todos modos, después de que el hombre cayó en pecado, nos cuesta trabajo acercarnos a Dios de una u otra manera, singularmente cuando estamos necesitados. Entonces la humildad no debería ser solo en esas condiciones. Ser humilde es una cualidad del carácter en el que la persona se siente segura de sí misma, sabe quién es y por lo tanto sabe cuál es su lugar en cada situación, en cada circunstancia. Una persona humilde es una persona que conoce quién es y que puede asumir su rol sin ningún problema. Podría decirse que la humildad es la ausencia de soberbia. Es una característica propia de los sujetos modestos que no se sienten más importantes o mejores que los demás, independientemente de cuán lejos hayan llegado en la vida. La humildad es una virtud humana atribuida a quienes han desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. Una persona que actúa con humildad no tiene complejos de superioridad, ni tiene la necesidad de estar recordándoles constantemente a los demás sus éxitos y logros, mucho menos los usa para pisotear a las personas en su entorno. En ese sentido, la humildad es un valor opuesto a la soberbia. La humildad es aquella cualidad del ser humano mediante la cual la persona se preocupa más por las demás personas que por sí mismo. Una persona humilde no es una persona egocéntrica, sino que minimiza sus logros para no ser una persona arrogante. Jesús no solo nos enseñó humildad, sino que Él personificó al ser humilde. ¿Por qué Jesús hizo tanto énfasis en la humildad? Creo que Jesús combatió directamente uno de los problemas más graves que tiene cualquier ser humano, y es el orgullo. El orgullo es precisamente creer acerca de nosotros algo que es falso. La base del orgullo es una mentira. Jesús hizo énfasis en la humildad, en la necesidad que tiene todo ser humano de encontrarse con Dios, de reconocer su condición tal como es. Y por eso Jesús combate directamente el orgullo, haciendo énfasis en la humildad, haciendo que el hombre pueda asumir su verdadera condición, que es desde esa base desde la cual Dios va a tratar y relacionarse con el hombre.
Reflejos de vida. Porque la humildad es una condición humana que tiene que ver con la sencillez y reconocer la soberanía de Dios. Es humillarse ante Él, eso sí es ser humilde. Y yo tenemos una historia que no se va de mi memoria. Te extraño y ya no aguanto más. Puedo estar perdido en un millón de dudas, soñando que en la noche oscura tu luz pueda llegar a mí. Puedo ser un hombre común y corriente, que sueña, que llora, que siente, tratando de llegar a ti. Me sorprendí cuando llegaste así, sin avisarlo. Al fin viví lo que es tenerte aquí. Me sorprendí cuando llegaste así, sin avisarlo. Puedo sentir que no te irás de mí. Tenemos una historia que no se va de mí. En la Biblia, una persona humilde no necesariamente es pobre, sino que habla de la humildad como una actitud y una manera de pensar. Además, en la Biblia hay múltiples historias en donde nos representan hombres que fueron muy prósperos gracias a su humildad. ¿Considera usted que ser humilde es igual a ser pobre? No es igual. Son dos cosas muy diferentes. Ser uno pobre es, no tiene recursos, no tiene plata en el bolsillo, eso es ser uno pobre. Y ser uno humilde es personas que ayudamos a otros, agachamos, colaboramos a otra persona, eso es ser uno humilde. No estoy de acuerdo que la humildad sea pobreza, porque la humildad viene más de lo profundo del corazón, de lo que usted tiene aquí adentro, de cómo usted habla, cómo actúa. Eso es humildad, sencillez, no cómo está vestido, porque la palabra de Dios dice que Dios mira hacia el corazón. ¿Cree usted que ser humilde es igual a ser pobre? No, es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la humildad es una condición humana que tiene que ver con la sencillez y reconocer la soberanía de Dios. Es humillarse ante Él, eso sí es ser humilde, quien se humilla ante Dios. Entonces, por ende, son dos cosas totalmente diferentes. ¿Cree usted que ser humilde es igual a ser pobre? No, la humildad viene desde casa, desde que nos enseñan nuestros padres o nuestros ancestros. O sea, viene desde generaciones, yo creo. Pues aparte de esto, si aprendemos a ser humildes, yo creo que vamos a ser cada día más grandes y con la humildad podemos llegar muy lejos. Y la pobreza no tiene que ver nada pues con lo que es ser humilde. Y hemos visto o he visto casos que hay personas que pueden tener mucha plata y son más humildes que a veces las propias personas que no tienen casi recursos. La humildad es una cualidad humana independiente de la posición económica o social. Una persona humilde no pretende estar por encima ni por debajo de nadie, sino que sabe que todos somos iguales y nuestra existencia tiene el mismo grado de dignidad.
Ser humilde no implica dejarse humillar, pues la humildad no supone una renuncia a la dignidad propia como persona. Cuando entendemos pobreza como la escasez de recursos, cuando entendemos pobreza como una persona que no tiene la solvencia suficiente para cubrir sus necesidades, eso es pobreza, pero no tiene nada que ver con el carácter. Una persona puede tener un orgullo muy alto, pero aún así tener escasez económica, de hecho se ve con mucha frecuencia. Y una persona puede tener un claro concepto de sí mismo, un concepto sano de sí mismo, puede ser humilde, reconocer lo que es delante de todos, con sus defectos, pero también con sus virtudes, y aún así tener una prosperidad económica. O sea que no hay ninguna conexión entre humildad y pobreza. Ser humilde significa ser realista con la percepción que tienes sobre ti mismo. Implica reconocer tus fortalezas, pero tus debilidades también. Conocer tus talentos, pero también tus limitaciones. Los humildes se conocen por su manera de ser. Son modestos en cuanto a su apariencia y sus costumbres. Ellos no se jactan de ser más importantes que los demás. Cuando el corazón está lleno de humildad, el gran yo no se ve. La modestia es fruto natural de la humildad y se manifiesta en toda área de la vida de la persona humilde. Si queremos conocer y enumerar las características de una persona humilde, basta con conocer la vida de Jesús. Él es el máximo ejemplo de humildad vivificada que podamos ver. ¿Cuáles serían las características de una persona humilde? Las características de una persona humilde es una muy buena relación con Dios, porque sabe cómo está con Dios, un claro concepto de sí mismo y una buena relación con los demás. Eso se va a expresar en unas cosas ya más evidentes, como por ejemplo, es una persona servicial, es una persona generosa, es una persona que no tiene complejos en las relaciones, y es una persona, esencialmente una persona humilde, es una persona feliz. Jesús nos dio buen ejemplo de la humildad en acción. A pesar de que era humilde, también era fuerte. Cuando eres humilde, puedes responder y aprender de las críticas sin una actitud defensiva, si es merecido o no. Del mismo modo, tú puedes ser consciente de tus fracasos sin ser emocionalmente devastado. Tú puedes pedir perdón cuando eres humilde. Tú puedes hablar con cortesía y con amor independientemente de la situación, incluso si tienes que ser firme o tomar acciones fuertes. Vamos a una pausa, pero cuando volvamos, conoceremos las consecuencias de la arrogancia. Ya regresamos. Dios nos da la oportunidad de convertirnos en grandes herramientas útiles a su servicio, pero el orgullo puede apartarnos de la obediencia que como hijos suyos le debemos. Esto puede llevarnos a hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera que Dios dispone. No permitamos que se nos suban los humos cuando obtengamos algún triunfo, premio o distinción en nuestro estudio o nuestro trabajo. La inmensa satisfacción que ello representa es el premio en sí mismo y no da para que nos creamos superiores al resto del género humano. La falsa humildad en realidad puede resultar en que el individuo se haga altivo, puesto que puede llegar a pensar que es una muy buena persona debido a sus propios méritos, o puede sentir que lleva a cabo sus fines sin darse cuenta que no puede engañar a Dios. La Biblia dice que antes de una caída está la soberbia, la arrogancia. La Biblia dice que Dios mira de lejos al altivo. La Biblia también dice que la altivez es un impedimento para conocer al Señor. Es decir, que las consecuencias de la arrogancia son el fracaso, en el área que sea. Y hay que tener cuidado porque Dios nos fabricó para el éxito. Dios nos fabricó para lograr cosas. Pero la humildad va a mantener el equilibrio emocional que produce una victoria. Yo debo saber que aunque logré mucho, lo que yo soy no depende de lo que hago. Yo tengo un valor en mí mismo. Eso no se va a alterar si tengo más, si logro más, si alcanzo más. Puedo tener todo el éxito que quiera, pero eso no va a alterar la persona que soy. La persona que soy realmente es la que debo mantener sin corrupción. Una persona preservada
por lo que Dios ha dicho que soy. La humildad es una de las cualidades más difíciles de encontrar hoy en día, debido a que el mundo nos enseña a actuar de manera individualista y egocéntrica. Si el motivo por el cual hacemos las cosas es honra y obediencia con actitud de humildad, obtendremos riqueza, honra y vida. La humildad tiene que ver con cosas buenas, mas no con cosas malas. Por ello, la riqueza, honra y vida son la recompensa para el humilde. Dios da gracia al humilde. La gracia se va a entender como número uno la satisfacción. Una persona humilde va a estar satisfecha, cualquiera sea su condición. Es decir, tiene una sensación de bienestar. Ser humilde produce que la persona tenga bienestar. Pero además, sus talentos se potencializan, se optimizan. Si la persona danza, pero es humilde, Dios le da gracia y va a danzar con mayor habilidad, con mayor belleza estética, y en el área que sea. Entonces, la humildad produce gracia, y la gracia también es la esencia de tener buenas relaciones. Moisés pertenecía a la tribu de Leví, hijo de Amram y Jocabed. Nace en Egipto en la época en que Israel era allí esclavo. Su madre lo esconde de los egipcios y le salva de la muerte, poniéndolo en una canasta que deposita en el río Nilo. La hija del faraón lo encuentra y lo adopta. Los primeros 8 años es educado por los hebreos, incluidos sus padres. Como heredero al trono de Faraón, es educado para ser gobernante de los egipcios, donde se levanta soberbio, altivo, iracundo y orgulloso. Por matar a un egipcio que maltrataba a una israelita, tiene que huir de Egipto al desierto. Es acogido en el hogar de un sacerdote madianita, se casa con una hija del sacerdote y se convierte en pastor de ovejas. Andando por el desierto, ve una zarza ardiendo que no se consumía, y fue a investigar qué pasaba. Aquí el Señor se le revela como el Dios de sus padres y le pide que saque de Egipto a su pueblo. Moisés regresa junto a Aarón y comunica a Faraón el pedido del Señor. Aquí empieza su liderazgo para el que, sin saber, había sido preparado en 2 etapas. La primera con los egipcios, con quienes adquiere conocimientos para ser un gran líder de Egipto. Y la segunda, por igual cantidad de años, en el desierto, donde desarrolla humildad, paciencia y compasión, cualidades necesarias para ser un líder exitoso. Al morir el hijo del faraón, su corazón se endureció más y mandó a su ejército a perseguir a los israelitas, quienes lograron escapar gracias al poder de Dios, quien abrió el mar para que lo pudieran cruzar a salvo. Sin embargo, debido a su desobediencia, Dios los castigó por 40 años, en donde tuvieron que pasar sed y penurias en el desierto. Preparado con un propósito, Moisés ha sido catalogado como el más grande líder judío, pues puso en movimiento el éxodo. Se le reconoce como profeta, pues Dios habló al pueblo a través de él, y legislador, pues registró los 10 mandamientos y es autor del Pentateuco. Moisés muere a la edad de 120 años. A través de la vida de Moisés, podemos ver con claridad cómo Dios nos prepara y luego nos utiliza, y su plan es para toda la vida. Siempre debemos pensar lo siguiente: ¿delante de quién nos humillamos? ¿Delante de Dios o delante de los hombres? Respondiendo a esta pregunta nos daremos cuenta si estamos o no cumpliendo el propósito de Dios. Dame de beber de tu manantial, dame de
necesidad.